Bien, gracias a Dios por la oportunidad de poder estar para seguir considerando su palabra. Y hoy vamos a ver el episodio número 22 del libro. ¿Cuál libro que estamos consultando? Estamos reflexionando sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, que algunos también lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque como usted ha podido ver desde el principio, el Espíritu Santo es el personaje principal. Dios Espíritu Santo se ha estado manifestando desde el principio y en todas las cosas tiene el que ver. Primera diapositiva. Y entonces vamos a ver hoy el capítulo número 10. Capítulo número 10 del libro de los Hechos. Primera diapositiva. Y entonces algo que es interesante es poder ver qué había pasado. ¿Qué había pasado? Porque nos quedamos decíamos que a veces los capítulos no terminan las historias donde termina el capítulo, sino a veces continúan. Y este es uno de los casos donde tenemos precisamente esa continuidad, que también ya se nos había hecho notar el pastor Edgar, de esa continuidad que hay. Siguiente diapositiva. El Espíritu Santo, después de dejar y abrir un paréntesis en cuanto a Pablo, que es que el capítulo 9 que empezamos a considerar al principio, bueno, llegamos a la siguiente diapositiva y entonces dice que Pedro fue, ¿a dónde fue Pedro? ¿A dónde fue? No. Bueno, primero estamos considerando el capítulo 9, recordando. Fue a Lida. Sin duda el Espíritu Santo lo dirige hacia ahí. Y en Lida va a encontrar a una persona que se encuentra con una característica, una enfermedad. Y esta enfermedad consiste en que era ¿qué? Era paralítico. Y Pedro ora y este hombre sana. Y la frase que destaca es que y muchos creyeron en Jesucristo. Y a partir del versículo 32, capítulo número 9, dice que él después, estando en Lidia, ya en el versículo 36, es 32 nos dice todo esto, versículo 36 nos dice que él estando en Lidia, pues muere una mujer llamada Dorcas, que vivía en la ciudad de Jope, en la parte marítima, ¿verdad? Ahí pues prácticamente en el puerto, ¿verdad? De Jope. Vivía esta mujer. Y esta mujer era una mujer que tenía muchas virtudes y había muerto cuando los apóstoles, cuando las personas o los hermanos se enteran que Pedro está en Lida, van por él. Y Pedro los acompaña. Y entonces Pedro ora por esta mujer. Y esta mujer resucita. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver resurrecciones? Ay, ya hay uno. Y me refiero a físicas, ¿eh? Sin duda espiritualmente todos volvimos a nacer. Y entonces dice la escritura otra vez, y muchos creyeron en Jesucristo. Los milagros siempre llevan ese propósito. Todos los milagros que hay en la escritura tienen un propósito, tanto específico como general. Y entonces ahí encontramos que Pedro, al final, se queda a recibir unos días en la casa de un hombre que se dedicaba a algo que es extraño, siendo judío, y que el pastor hacía hincapié, que era curtidor. Bueno, y entonces ahí queda el capítulo 9.
Y en el capítulo 10 continúa. Siguiente, por favor. El versículo 10 nos dice que había en esta ciudad de Cesarea, como antes lo vimos ahí en la flechita, ¿verdad? En la anterior, en Cesarea, un hombre que se llamaba Cornelio, y este hombre era un centurión llamado de un batallón, la italiana o el italiano, ¿verdad? Bueno, este hombre tenía ciertas características. ¿Pero qué es un centurión? Bueno, había tipos de centuriones, pero sin duda por el lugar donde este hombre estaba, en Cesarea. Cesarea pertenecía a qué provincia, porque es estudio bíblico, no es predicación, aunque sin duda tenemos enseñanzas y llevamos. ¿En qué parte estaba Cesarea? Bueno, se los dejo de tarea. No para que me pregunten a mí después, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, había diferentes tipos de centurión, pero en lo general, ¿a qué se dedicaba un centurión romano? ¿Quién era este? Bueno, era un oficial de un alto rango en el ejército romano y decíamos que tenía una variedad amplia de responsabilidades. Estos oficiales, ¿sí? Eran aparte muy importante, columna vertebral sin duda de las legiones romanas y desempeñaban labores tanto tácticas como administrativas. Bueno, entre las muchas cosas decía que había diferentes. Había algunos que eran expertos en arquitectura y en muchos aspectos de ese tipo, porque por ejemplo ellos cuando hacían las torres para los asaltos a las ciudades, lo que tenía que ver con las catapultas, con todo esto. Vamos a ver algunas cosas. Punto número 1 dice, pues una de las cosas que era que comandaban, ¿sí? A una centuria. Por eso lo de centurión. Una unidad de aproximadamente, algunos dicen de 80, 100 hombres, ¿sí? Y esta unidad se encargaba de asegurar el orden y la disciplina dentro de ella. Por eso este hombre en Jope tenía que ver todo eso, porque Jope era un puerto marítimo muy importante. Perdón, Cesarea, muy importante, donde también llegaban y salían barcos. Siguiente, por favor. Bueno, también entre sus características estaba la disciplina militar. Esta es una de las responsabilidades. Ellos tenían que ver con el entrenamiento y la disciplina, tanto pues de alguna forma, ¿verdad? Con los diferentes toques, la espada, el escudo, el manejo, ¿verdad? Todo esto de los soldados que tenían ellos a su cargo, a su mando. Y también ellos eran los que se encargaban de asignar las tareas que cada uno debía hacer. Y era el que ejercía los castigos, o el que, cuando había que disciplinar a alguien, decía quiénes. Además, tenía la responsabilidad de conservar la moral de los soldados siempre alta. Algo muy interesante, ¿verdad? Aquí en la iglesia, sin duda, tenemos gente que siempre busca que todos se sientan bien, ¿sí o no? Hoy ya me estoy preocupando, dicen. Sin duda hay unos hermanos muy agradables, hay otros que se encargan de lo contrario, pero bueno. 3, funciones administrativas. Decíamos que esta era otra de las características que algunos centuriones realizaban. Más allá de labores en combate, también desempeñaban roles administrativos, como era supervisar la construcción, decía, de campamentos y la logística diaria del ejército, los movimientos, las cosas que tenían que hacer. 4, liderazgo en el campo de batalla. ¿Qué hacían estos? Estos, bueno, se dedicaban a liderar, ¿sí? A liderar, a ser líderes. ¿Cómo? Con el ejemplo.
demostrando gran valor, demostrando ese coraje en la batalla, ¿sí? En el campo, y se esperaba que de alguna manera fueran los últimos en retirarse y que los primeros en atacar. Eso es lo que hacen, entre ellos los pastores. Por eso siempre decimos que mujeres y pastores primero. Ah, no, es ese de los barcos, ¿verdad? Que era capitán, mujeres y niños. Pues, siguiente, por favor. 5. Estrategias y tácticas entre sus características de lo que llegaban a hacer. Tomaba decisiones claves sobre posiciones en las batallas donde debía colocarse los diferentes grupos, ¿sí? Y coordinaba con otros oficiales superiores. Hacían toda esa coordinación para el ataque. Bueno, finalmente la figura del centurión no solo simbolizaba autoridad y disciplina, sino también un profundo conocimiento de tácticas y un liderazgo excepcional. Eso era este hombre llamado Cornelio. Sin duda, un hombre muy importante. Muy importante. Siguiente, por favor. Sí, dice el versículo 2, ¿verdad? Y nos sigue hablando de este hombre, que este era un hombre piadoso, un hombre que pues ejercía sobre todo la bondad, ¿sí? Junto con toda su familia dice que adoraban a Dios. No solamente él, sino junto con toda su familia. Y eran romanos, no eran judíos, ni eran helenistas, sino eran romanos de alto rango. Y dice que hacían muchas limosnas, daban mucho dinero para ayudar a los judíos. Y algo muy interesante es que dice, y oraba a Dios. Un hombre sin igual, un hombre diferente, siendo quien era. Bueno, sucedió que un día por ahí de las 3 de la tarde, dice, ya traducido a nuestro tiempo, ¿verdad? Tuvo una visión. Y pudo ver claramente que un ángel de parte de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Lo conocía, sabía. Un ángel finalmente se traduce como un mensajero. Por lo tanto, era enviado a Cornelio este ángel, este mensajero. Y conocía a quién iba destinado el mensaje. Cornelio se queda mirando, dice el versículo 4, al ángel. Y sin duda con mucho temor, pregunta, ¿qué se le ofrece, Señor? Y el ángel le contesta, Dios tiene presente tus oraciones. Gracias a Dios, porque Dios sabemos que Dios tiene presente nuestras oraciones. No la palabrería, no las vueltas que alguien pudiera dar. Me llama la atención cuando empezamos a orar. Y te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tú sabes, Señor, que en todo momento, Señor, pues tú, Señor, no, decíamos, es una comunión, un diálogo con Dios, ¿verdad? Con Dios. Los martes se aprende mucho de los dos lados. Y sobre todo, pues se ora, que es lo más importante. Bueno, el ángel le contesta y le dice que Dios tiene un propósito. Bueno, que Dios tiene presentes sus oraciones y lo que has hecho para ayudar a todos los necesitados. Sobre todo con su pueblo, con el pueblo del Señor, con los judíos. Siguiente, por favor.
Nos sigue diciendo la escritura ya en el versículo 5 que mandara a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un hombre llamado Simón, que también es conocido como Pedro, piedra, piedrita. ¿Alguien le puso así? ¿Recuerdan quién fue? El Señor Jesús le puso a Simón. Y entonces le dice las instrucciones siguientes: está alojado en la casa de otro Simón, un curtidor, un hombre que se dedica a curtir y que vive junto al mar. Ahí tenemos Jope y tenemos Cesarea. El centurión estaba en ese puerto, en ese lugar de Cesarea, y dice: envía a alguien, envía. Y le dice exactamente dónde y quién. Sin duda, aunque las ciudades eran grandes, no eran tan grandes y no había muchos curtidores. Y entonces, pues este es el mensaje. Y se va el ángel. Y se va el ángel que había tenido este mensaje con él. Y Cornelio llama a dos de sus sirvientes y a un soldado, que ahora dice que también un hombre devoto, un hombre fiel, un hombre espiritual, un hombre también que amaba a Dios de su entera confianza. Es interesante ver cómo este hombre le puede cree, porque en esa relación y esa comunión, él cree lo que Dios le dijo. Nosotros sabemos que muchas veces Dios nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero ¿qué hacemos? No, hoy vemos que la mayoría nos dirigimos nuestra vida como mejor creemos que es, no como Dios quiere que sea. Y ahí es donde damos tumbos y tumbos y tumbos, porque perdemos ese propósito, ¿verdad? Bueno, este hombre inmediatamente le cree a Dios y manda a alguien. Y después de contárselo, ¿sí? Y después de contárselo todo a estos, los envía a Jope. Les cuenta todo lo que había visto, lo que el ángel le había dicho y el recado. Eran gente de su entera confianza, eran también sin duda creyentes. Y entonces se van. Pudo ser por mar, pudo ser por tierra, ¿verdad? Porque era un día, era un lugar cercano. Bueno, hasta ahí termina esa visión. Y estos hombres salen rumbo a Jope. Y entonces el versículo 11 nos lleva nuevamente con Pedro. Siguiente, por favor. Y entonces ahora es Pedro el que Dios va a hablar con él. Dice que al día siguiente, después de lo que había sucedido allá, ¿sí? A eso del mediodía, mientras iba de camino de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa, mientras otros hombres iban para hacia allá. Tenían hambre, él tenía bastante hambre, y entonces quería comer. Y mientras le preparaban para que él comiera, subió a la parte alta de la casa y tuvo una visión. ¿Cuál fue esta visión? Vio que en el cielo se abría y que descendían a la tierra algo parecido a una gran sábana bajada por las cuatro puntas. Aquí muchos se pueden imaginar de muchas cosas,
decían que simbolizaba todo el mundo, por lo que va más adelante a simbolizar este aspecto en lo general, que era el norte, el sur, el este y el oeste. Bueno, en la sabana había toda clase de cuadrúpedos y también reptiles y aves. Y entonces Pedro oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata ahí, come. Qué tremendo para Pedro debe haber sido esta situación. Un judío, donde había diferentes tipos de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. Siguiente, por favor. A lo que Pedro inmediatamente contestó: no, Señor, yo nunca he comido nada común o inmundo. Yo nunca lo he hecho. Vamos a Levítico capítulo 11. En sus Biblias. Al libro de Levítico, al principio, cuarto libro de la Biblia. Bueno, vamos a leer alternadamente. Está un poquito largo, pero vamos a hacerlo. Los varones el primer versículo y los siguientes las hermanas. Habló el Señor a Moisés. ¿Ya lo tienen? Amén. Vamos, dice la palabra. Habló el Señor a Moisés y a Aarón, diciéndoles: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumían, esto comeréis. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos. Estos comeréis. Os serán, pues, abominación de sus carnes, no comeréis, y abominaréis su cuerpo muertos. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie.
el búho, perdón, sorgomujo, el ibis, la cigüeña, la garza, según su especie, la budilla y el murciélago. Pero de estos comeréis de todo insecto alado que ande sobre sus cuatro patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y serán inmundos hasta la noche. Y de todos los animales que andan en cuatro patas tendréis por inmundo, cualquiera que ande sobre sus garras, y todo lo que tocare sus cadáveres serán inmundos hasta en la noche. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana, según su especie. Estos tendréis por inmundo de estos animales que se mueven. Cualquiera que los tocare, cuando estuvieren muertos, serán inmundos hasta la noche. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo aquello que será inmundo. El hormo u hormillos se derribará. Son inmundos. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se ha de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere, y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, abominación, no se comerá. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis
Porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Y entonces, como verán, pues entran muchos animales aquí, que los judíos hasta la fecha no comen. Y aún algunos grupos como los adventistas, pues tampoco, ¿verdad? Si cae una mosca en una vasija de los frijoles, en la olla, y es de barro, ¿qué había que hacer? Tirar todo y romperla. Si se para una mosca en algo, ya no se puede comer, porque ceremonialmente sería inmundo, ¿verdad? Y entonces por ahí tenemos la tortuga, tenemos el cerdo, porque aunque tiene la pezuña hendida, ¿qué? No rumia o no rumía, ¿verdad? El cocodrilo, dicen que la carne es muy dura. El murciélago, el conejo, la serpiente, avestruz, búho, por ahí tenemos, y los camarones, casi todos los mariscos están excluidos. Para muchos sí tan ricos que son, pero a veces hacen daño. ¿Sí? Los ratones, pues sin duda eso sí, ¿no, verdad? Ni las ratas, aunque algunos se las comen en cierto país. El cuervo y el camello. Por ahí tenemos varios. Del otro lado, en la ilustración, pues tenemos a colores los que se pueden comer y en blanco o en gris. Y los que no, entre los muchos que no se deben comer. Así que los saltamontes, pues sí, tan ricos que son en las tlayudas. Ouch. Creo que ya me está dando hambre. Entonces, por eso es muy interesante. Bueno, también en Deuteronomio capítulo 4 se habla de esto. Y algunos dicen que después de precisamente de lo que estamos leyendo y esto, de lo que va a suceder, queda claro que ahora se puede comer de todo. Otros dicen no, necesariamente. Tiene que ver con cuestiones de salud. Pero siempre pues hay respeto por unos y por otros, ¿verdad? Por unos y por otros. Pablo más adelante dirá, ¿verdad? Que no es más espiritual el que come verduras que el que come carne, ¿verdad? Que el que come carne no es tan espiritual, ni el que guarda ciertas fiestas, ni el que se abstiene. Dice, no radica en eso. Y entonces aquí hablamos un poquito de la comida, pero sí hay ciertos alimentos que dice con cuidado, ¿verdad? Aunque para los judíos ¿qué? Es un mandamiento que el Señor les ha prescrito, pero que la ley, bueno, pues llega a parte de su fin. Siguiente, por favor. Vamos a terminar. Dice que entonces la voz le habló de nuevo y le dijo, ¿qué le dijo la voz? Lo que Dios ha limpiado, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú común o inmundo, no lo llames. Y entonces, pues para variar, como siempre, esto sucedió por 3 veces. Y luego la sábana volvió a subir al cielo. Tenemos a Pedro que siempre le repiten las cosas 3 veces. Pues yo ni así, yo con unas 10 apenas hay hoy, ¿verdad? Por eso dice que me acordé del gallo. Por eso creo que está el gallo ahí, no que no se debe comer. Dice, me negarás 3 veces. Cuando el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Siguiente, por favor. Y le dijo también la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Este fue al final, ¿se acuerdan de Juan? Capítulo 21, el último capítulo de Juan, que es precisamente cuando Pedro, junto con muchos, porque los seguían, se regresan al mar de Galilea y están pescando. El Señor ya le ha dicho, Pedro, no más peces, sino que hombres. Y dice que por 3 veces le dice, ¿me amas? Y ya finalmente le dice, Señor, ¿tú sabes qué? Que te amo. Y a veces necesitamos así, ¿verdad? Que el Señor nos diga, ¿me amas? ¿De veras me amas? A veces amamos más el ministerio, amamos más lo que hacemos, que pudiera ser al Señor o la tarea que el Señor nos encomienda. Bueno, también estaba preocupado, entonces dice el versículo 7, y ahí lo vamos a dejar, que Pedro estaba preocupado, ¿qué? Estaba pensando, meditando, reflexionaba, ¿qué quería decir aquella visión? Bueno, no se pierda nuestro próximo episodio, la próxima semana, a la misma hora y en la misma iglesia y por la misma plataforma. Muy bien, plataformas. Preguntas, ahí está el pastor Edgar. Gracias. Dios le bendiga. Vamos a dejar al pastor Edgar para que cierre, termine. Buenas noches, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar, ser despedidos. Solamente recordar, hermanos, el próximo sábado 15 de este mes, de febrero, tenemos la reunión de matrimonios allá en Maranata a las 2 de la tarde. Este domingo sería el último día para confirmar su asistencia y también para dar su aportación. ¿Con quién es aquí, pastor? Con el hermano Emilio, ustedes ya saben, ¿verdad? Vamos a orar, mandamos un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión en línea. Cerremos nuestros ojos y oremos. También vamos a dar gracias por la vida del pastor Armando, nuestra hermana Elcita. Tuvieron que salir por la partida de un familiar y por eso no están con nosotros. Vamos a orar también por ellos y por la familia. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque en esta noche nuevamente, Señor, tienes una palabra para nosotros, sigues hablando a nuestras vidas, nos das a conocer aquellos aspectos a través de tu palabra que son importantes para nosotros. Gracias por la vida del pastor Miguel, porque lo usas como instrumento en tus manos para darnos esta tu palabra, que cada uno pueda tomar lo que corresponda, Señor, para caminar rectamente delante de ti, Señor, para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias. Te damos en esta hora también por la vida del pastor Armando, por nuestra hermana Elcita, y te pedimos, Señor, que en esta hora tú los uses allá en donde están, en medio de la familia y de aquellos que están en este momento padeciendo dolor, tristeza. Señor, llénalos de tu Espíritu Santo y úsalos como instrumento en tus manos para aquellos que aún necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar con nuestros hermanos, por bendecirnos unos a otros y poder estar juntos en tu presencia. Señor, terminamos esta reunión y pedimos que sigas derramando tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros, que nos lleves con bien a nuestros hogares, y te lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.